El empresario colombiano Alex Naim Saab Morán ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde en una fecha que aún no se ha concretado exactamente, pero cuya detención ocurrió después de que su avión de carácter privado, pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta desde Rusia hasta Irán. El detenido es un agente financiero colombiano cuyos negocios poderosos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro se basan en el comercio de alimentos para las cajas CLAP. Adicionalmente, el pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustibles con Irán. Por otra parte, el colombiano Alex Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el Ministerio de Petróleo venezolano a través del ministro Tarek El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el esfuerzo de la relación de Venezuela con Turquía a través del envío de $900 millones en oro en el año 2018. Hace apenas 3 días, la Fiscalía colombiana confiscó a Alex Saab bienes por valor de $10 millones tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos. Pero ¿quién es realmente Alex Saab? ¿Cómo se tejen sus negocios con el gobierno venezolano liderado por el presidente Nicolás Maduro? Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas son dos empresarios colombianos que desde hace años acaparan buena parte de las importaciones de suministros para el programa gubernamental de los CLAP del gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro. Algunas de las marcas de alimentos que por estos días debutan en los combos que reparte el gobierno venezolano a través del programa de los comités locales de abastecimiento CLAP conducen sin embargo a la interminable red de empresas de maletín creadas por Saab y Pulido. Desde el año 2016, año en que el presidente Maduro oficializa la creación del plan estatal de los CLAP, Saab y Pulido lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos con una sociedad registrada en Hong Kong. La empresa se llama Group Grand Limited y compraba la mercancía en México para luego despacharla a Venezuela. Este fue el comienzo de una operación que ha dado la vuelta al mundo y en la que también han usado compañías inscritas en los lejanos Emiratos Árabes y Turquía, justo cuando el presidente Maduro estrechaba la relación política y económica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Bajo la presión de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, el esquema de importaciones de los CLAP se ha venido adaptando progresivamente. Por ejemplo, a los hogares más pobres en Venezuela llegan ahora las cajas CLAP con empaques de lentejas y caraotas negras de una marca desconocida llamada Renaciente, procesadas por la empresa 4PL Industrial SAS, una compañía colombiana del portafolio de Saab y Pulido. Aunque el nombre de la empresa se refiere a 4 niveles en procesos logísticos, bien pudiera interpretarse como una imagen de las 4 piezas que encaja Saab para conformar un negocio en el que además de Saab y Pulido participan otros 2 empresarios colombianos, que son Carlos Liscano Manrique, operador de ambos y propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, que funge como responsable de las tiendas CLAP, y el ciudadano Jorge Andrés Saavedra Bedoya, el hombre detrás de 4PL Industrial SAS. Jorge Andrés Saavedra Bedoya es un abogado de 36 años que se desempeña como gerente y representante legal de 4PL Industrial SAS. Tanto él como la compañía habían pasado inadvertidos en la maraña de sociedades relacionadas a los negocios de Saab y Pulido, pero las conexiones han terminado de aflorar. Las autoridades colombianas tuvieron los primeros indicios el año pasado e incluyeron a 4PL Industrial en un dossier de una veintena de empresas relacionadas a las operaciones de Alex Saab en ese país. Casi al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana detectó transacciones entre 4PL Industrial y la empresa Rice and Beans y Grupo Brandon, 2 de las proveedoras de granos y leche en polvo de pobrísima calidad usadas en México por el dúo de empresarios colombianos. El 9 de noviembre de 2018, Jorge Saavedra Bedoya se dejó ver junto a Carlos Liscano Manrique en la firma de un contrato con el gobierno venezolano. Liscano Manrique, en representación de Salva Foods, la propietaria de las privatizadas tiendas CLAP, acordó con el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, la cesión en favor de Salva Foods del manejo de buques pertenecientes a la estatal náutica B Navega para la importación de las cajas CLAP desde México. Es una alianza importante que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para el Transporte para el beneficio del pueblo venezolano y avanzar en la Venezuela potencia, expresó el ministro Abreu según una nota de prensa de aquel momento. El texto explicaba que el convenio entre el gobierno y Salva Foods atendía a las políticas de transporte del plan
de recuperación, crecimiento y prosperidad económica promovido por el presidente Nicolás Maduro. En la foto de la firma se ve a Jorge Saavedra Bedoya y Carlos Lizcano Manrique con las autoridades venezolanas, todos escoltados por los retratos del libertador Simón Bolívar, el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Apenas 2 días antes, Jorge Saavedra Bedoya había registrado en el Reino Unido la compañía 3S Commodities Trader Ltd. La alianza y la foto se concretaron pocos días después de que la Procuraduría General de México hiciera pública una investigación contra la red de empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido tras detectar sobreprecios y exportación de productos de mala calidad hacia Venezuela, entre otras irregularidades. A lo largo de la investigación se detectó la presencia de varios operadores como el señor Alex Naim Saab, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro N., Emmanuel N., Santiago N. y Andrés N., quienes con el propósito de obtener productos alimentarios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países, entre ellos México, para contactar con otras empresas. Esto informó entonces Alfonso Lira, subprocurador especializado en la investigación de delincuencia organizada por parte de ese organismo EM. Aquella denuncia pública no parece haber sido una advertencia o impedimento para Jorge Saavedra Bedoya. Tal vez, de hecho, funcionó como un incentivo. Menos de un mes después apareció junto a Carlos Lizcano Manrique en ese acuerdo con el ministro de Transporte venezolano, como prueba de que la participación de los empresarios colombianos estaba lejos de detenerse y seguía contando, más bien, con el aval del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Días después del acuerdo, uno de los buques de Benavega salió en busca de alimentos desde el puerto de La Guaira al puerto de Veracruz, terminal mexicano desde el que han salido millones de cajas CLAP desde 2016 para el programa bandera del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque nunca se explicó la presencia de Jorge Saavedra Bedoya en aquel convenio, cifras de autoridades colombianas muestran que previamente, entre enero y mayo del año pasado, cuando el gobierno apuró las compras de alimentos antes de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, en la que Maduro terminaría reeligiendo, 4PL Industrial envió desde Cartagena hasta Venezuela alrededor de 123 toneladas de alimentos para los CLAP. Fuentes conocedoras del negocio aseguran que 4PL Industrial sigue a cargo de operaciones logísticas desde la zona franca del puerto de Cartagena en Colombia y hasta empaqueta algunos de los productos a granel de los empresarios colombianos que compran en México, como el caso de las lentejas y caraotas negras de la marca Renaciente. La participación de la empresa en el negocio detrás del programa estatal se mantiene. No hace mucho se han visto todavía en circulación las lentejas y caraotas negras de la marca Renaciente, que, aunque se compran al granel en México, las envasa 4PL Industrial en Colombia. Reportes de la base de datos de comercio internacional, Penajiva, revelan que durante 2017 la compañía 4PL Industrial compró mercancía en México a Rice and Beans y Almacenes Vaca por un valor de casi $7 millones. Los productos coinciden con aquellos productos incluidos en las cajas CLAP como salsa de tomate y mayonesa, además de arroz, pasta, atún enlatado y granos. Los envíos salieron inicialmente a Cartagena, desde allí para puertos venezolanos. Además de 4PL Industrial SAS de Colombia, la operación involucró a una sociedad homóloga panameña creada en el año 2017. Las cifras de la Secretaría de Comercio Exterior de México reflejan también que en el año 2017 los despachos de leche en polvo, frijol negro y arroz, productos incluidos en la caja CLAP, fueron frecuentes hacia Colombia. Para Jorge Saavedra Bedoya, el tema logístico y la zona franca de Cartagena son más que familiares. Saavedra Bedoya fue director de operaciones de ese terminal portuario y en sus declaraciones siempre destacó las ventajas operativas y tributarias de esa zona franca. La empresa 4PL Industrial, por su parte, se define como un operador capaz de atender las necesidades logísticas para todo tipo de industria y que también realiza procesos de maquila con operaciones en Perú, Panamá, Brasil, México, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Turquía. Por si fuera poco, el año pasado una empresa denominada 4PL Logistic EFI, registrada en Emiratos Árabes Unidos, también compró leche en polvo a la mexicana Rice and Beans, el mismo proveedor al que acudió 4PL Industrial y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido. De acuerdo a los registros de Panjiva, esa mercancía salió de México hacia Turquía y estaba valorada por un poco más de $2 millones. Fuentes consultadas aseguran que el producto fue despachado finalmente
directamente hacia Venezuela. Lo que sí está comprobado es que Alex Saab y Álvaro Pulido movieron el año pasado buena parte de su red para el negocio de los clubs hacia los Emiratos Árabes Unidos, con firmas como Asahi Food, incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de julio del año pasado. Otra empresa como Mercedes Holding Ltd, que controla la mayoría accionaria de la venezolana Salva Foods, la propietaria de las tiendas Club, y la homónima Salva Foods FAC, entre otras. La policía financiera italiana anunció la congelación de bienes por casi 7 millones de euros entre un apartamento y otros activos en una investigación por posible lavado de dinero contra Alex Saab, pero que también involucra a su esposa Camila Fabri y a uno de sus hermanos, Luis Alberto Saab Morán, agregado a las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre del año pasado. Pero ante este asedio, el empresario no para de sumar piezas a su vasta red empresarial, de modo de sostener los millonarios negocios con el gobierno venezolano dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones norteamericanas. La red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los fondos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena, pero que a pesar de su súbita aparición ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.